Algunas personas piensan que la oscuridad es la parte ignorante, sin despertar de uno mismo. Y otros piensan en la oscuridad como la parte sombría del ser, que está separada temporalmente de la divinidad. Sea cual sea el concepto que los humanos corrompidos han presentado a lo largo de los siglos, el hecho es que no hay una explicación completa del mal. El error más peligroso de la oscuridad es que se cree que es necesaria para equilibrar la luz. Esta idea falsa justifica a la oscuridad y es una trampa mortal, dando así a la oscuridad la misma gloria e importancia que la luz. Si ese fuera el caso, no habría ninguna necesidad de luchar contra el mal, no habría necesidad de contrarrestarlo, y no habría necesidad de trabajar sobre sí mismo hacia la pureza y la bondad. Si el mal es necesario para equilibrar la luz, entonces tendríamos que dejar pasar a personas con malas intenciones a nuestra casa, para que equilibren un poco el bien. La oscuridad tiene varios representantes que conforman un conjunto de pensamientos de diversos seres. Estos pensamientos son muy pútridos y forman el círculo de la oscuridad. La energía reunida en círculo de dichos seres conforman la mente de la oscuridad. Es a partir de la mente malvada que todas las formas del mal se crean y se proyectan hacia los reinos de la oscuridad. El mal de la mente es la mente total de 8 altos seres que han abrazado a la oscuridad. A falta de una mejor descripción, se les llama los 8 espíritus malignos. Cada uno de ellos expresa la decepción extrema, la crueldad y la suciedad. Ellos son tan astutamente engañosos, que los seres puros caen fácilmente en las trampas, porque los seres puros tienen dificultades para comprender el mal. Se ha realizado esfuerzos extremos para estudiar las trampas del mal, a fin de obtener una comprensión suficiente del mismo, para que pueda combatirse con eficacia. Muchas personas creen que el amor lo conquista todo, pero el amor no lo conquista todo en este ámbito de la realidad virtual controlada por la oscuridad. De hecho, el amor no puede vencer al mal en esta creación del mal. El mal manipula a voluntad, sofoca y abusa del verdadero amor para sus propios fines egoístas. A menudo se ha observado que cuando el amor ya no sirve a los propósitos del mal, el mal puede dar la vuelta y revelar su fea cara sin remordimientos ni conciencia. Solo los seres verdaderos de luz pueden ser tocados por el amor verdadero en esta realidad virtual. El amor emocional, que fue creado por la oscuridad, es diferente del amor divino. En la verdadera creación, todos los seres abrazan el amor incondicional. El amor emocional imita al amor divino para atrapar a los desprevenidos. Los malos pensamientos y acciones, que son contrarios a la pureza, se originan en la gran mente universal. En términos simples, la gran mente puede ser vista como un esfuerzo de cooperación mutua de los 8 altos seres que se han corrompido. Aunque ninguna de las 8 mentes confía en las otras, se juntan para sus propios fines egoístas, con la esperanza de derrocar a la luz. Ellos saben que cada uno por separado no puede alcanzar el objetivo de forma independiente, por lo que se han unido por el interés común de derrocar a la luz. El mal no puede existir en el reino de la verdadera luz. El último esfuerzo de la oscuridad es contaminar a las creaciones de luz pura, con su putrefacción y corrupción. Las 3 primeras mentes malvadas quedaron atrapadas en un error que se produjo en un proceso de creación verdadera. Tenga en cuenta que el uso del término error no tiene la misma connotación que cuando la palabra error se utiliza normalmente en el mundo. Este error se ha referido como el error celestial. El error celestial es en realidad el principio de la oscuridad. Las 3 primeras mentes eran altos seres de luz. Cuando entraron en el error celestial, se negaron a aceptar la corrección para traerlos de vuelta a la luz. Escaparon antes de que el error celestial, el principio de polaridad, fuera corregido. Dicho de otra forma, se atrincheraron dentro de su creación. Las mentes, de la número 4 hasta la número 8, fueron enviadas para recuperar a los 3 hijos pródigos, pero quedaron atrapados y corrompidos por los otros 3 seres. Esto se debe principalmente a la energía de polarización que los 3 seres virtieron en sus primeras etapas de la creación de la realidad virtual. También se debió al hecho de que el mal era tan ajeno a los seres de luz verdadera que quedaron atrapados ingenuamente en las trampas. Los seres del 1 al 3 se volvieron tan oscuros que abiertamente rechazaron y se rebelaron en contra de la luz y lo siguen haciendo hasta hoy. Los 5 seres posteriores que fueron enviados para recuperar a los 3 primeros fueron infectados por la oscuridad y corrompidos por los primeros 3.
A partir de entonces, los otros 5 seres se unieron a los 3 primeros, y juntos forman una fuerza contra la luz. Los seres, del número 4 al 8, todavía pueden reconocer el amor de la Madre, en cierta medida, puesto que fueron enviados en un estado incorrupto, para recuperar a los primeros 3 seres. En este reino de la oscuridad, muchas cosas parecen ser hermosas y buenas, porque la oscuridad ha imitado a la verdadera creación, y ha corrompido muchas ideas para adaptarse a su propia creación del mal. Muchos seres verdaderos de luz se han visto obligados a servir a la oscuridad como esclavos. Aquellos que se han mantenido fieles a la luz, se recuperarán cuando se inicie la separación de los seres de luz, de la oscuridad. Esta información es crítica para aquellos que siguen apoyando y abrazan la idea de que somos uno y hay que amar a todos indiscriminadamente. Esto también va para los que sostienen la creencia de que no existe el mal, por lo que debemos siempre pensar positivamente sobre todos y todo en este universo, a fin de no propagar la negatividad. Estas ideas están ayudando a la oscuridad en su plan para intentar atrapar y destruir a los seres de la verdadera luz. Las frases, somos uno, y todos somos amor, solo tienen sentido en la verdadera creación, pero no en esta realidad virtual de la oscuridad. Los 8 seres que conforman a la gran mente universal o arquitecto, son conocidos con los siguientes nombres. 1. Yaot, cara de carnero. 2. Eloeo, cara de asno. 3. Astafeo, cara de hiena. 4. Yao, cara de serpiente con 7 cabezas. 5. Sabaoth, cara de dragón. 6. Adoni, cara de mono. 7. Sabateo, cara de fuego brillante. Y 8. Yaldabaoth, que posee una muchedumbre de formas, según su deseo. Cada uno ejerce un papel determinado. Representando a la dualidad, tenemos a 2 de los principales demiurgos. Wotan u Odín, polaridad positiva, que es el tercero de la lista anterior. Astafeo, cara de hiena, también llamado Arcángel Gabriel y representado por un águila o una hiena. Y Abafomet, alias Uriel o Yaot, el carnero, polaridad negativa. Estos nombres solo son arquetipos, representaciones, con las que los demiurgos juegan en el tablero de la realidad virtual, ya que en realidad no tienen una forma concreta. Las mentes que crearon la realidad virtual, crearon a su vez a los Anunnaki. Estos fueron los encargados de gestionar y administrar este universo, de los 12 que componen el dodecaedro. Los Anunnaki llegaron a conocer muy bien el funcionamiento de esta realidad virtual, y se rebelaron en contra de dichas mentes, que conforman a lo que se conoce como el arquitecto. De ahí derivó la llamada guerra en el cielo, la cual refleja la batalla que se produjo entre ejércitos del arquitecto y los Anunnaki. Esto viene reflejado en la alegoría del arcángel Miguel contra el dragón. Anu se rebeló contra el arquitecto, quiso ser como las mentes creadoras. Quisieron ser dioses creadores. Anu, sobre lo que ya había, creó su propia granja. La llamada granja reptiliana donde nos encontramos. Siendo grandes genetistas, modificaron el ADN y construyeron los cuerpos físicos, encerrando a todos los seres dimensionales en materia densa. Anu se posicionó dentro de su granja como Dios único, como Yahvé, siendo influenciado por el demiurgo Sabaoth. Vivimos dentro de una matrix holográfica densa, que a su vez forma parte de otra matrix general, mucho más sutil. Holografías dentro de holografías, ilusiones dentro de ilusiones. Esta es la diferencia entre la llamada matrix reptiliana que creó Anu, y la matrix del dodecaedro regida por el arquitecto de 8 mentes. Dentro de esta rama de la creación, la verdadera luz es el alimento, la energía que nutre a esta copia de la verdadera creación. La polarización hizo dividirse a la oscuridad en 2 extremos. Oscuridad pura, representada por Baphomet, y falsa luz, representada por Wotan, Lucifer. Es evidente de dónde procede el término de portador de la luz, pero evidentemente, referido a la falsa luz. Recapitulando, y para comprender mejor. La expresión de la fuente es el árbol de la creación. De dicho árbol surgen muchas ramas.
Los seres disponen de libre albedrío para crear y experimentar, utilizando para ello la energía de la fuente. 3 seres o 3 conciencias crearon esta rama donde nos encontramos. El surgimiento del principio de polaridad y la creación de mentes artificiales acabó pervirtiendo esta rama de la creación. Dichos 3 seres amalgamaron sus conciencias con las mentes creadas, literalmente se fusionaron con ellas. La fuente envió a 5 seres, para que se corrigiera lo que se ha llamado el error celestial. Estos 5 seres quedaron atrapados en el principio de polaridad y desde entonces 8 seres integran al gran arquitecto o gran mente universal que controla la realidad virtual, también llamados los 8 demiurgos o seres de la oscuridad. Es por ello que la energía de la fuente fue cortada en esta rama de la creación. La Madre Divina se proyectó a sí misma dentro del dodecaedro para el mantenimiento de los seres atrapados aquí. De ahí surge el mito de Sofía. Siendo la conciencia de la Tierra una de dichas proyecciones que fue liberada. Cuando la fuente dejó de vertir energía en esta rama, la energía comenzó a ser sustraída de los verdaderos seres atrapados aquí. Aproximadamente, solo el 20% de los seres son verdaderos, el resto son conciencias artificiales temporales. Son robots biológicos. Ha sido necesario muchas encarnaciones de seres de fuera del dodecaedro universal para entender el funcionamiento de esta realidad virtual. Ahora estamos en los momentos finales de la corrección. Esto no tiene nada que ver con la ascensión a 5D, que es el engaño elegido para ir a otro sitio más sutil, dentro de los laberintos de la Matrix universal. Tampoco es otra trampa religiosa Anunnaki, con el mensaje de algún Mesías Salvador. La corrección es la separación de la energía primordial, de la falsa energía de la gran mente universal, llamada energía materia. Hemos estado contaminados desde mucho tiempo, con la energía del mal. La corrección es un proceso cuidadoso, que busca recuperar hasta el último de los seres, para mantener su individualidad, pero en última instancia, es el mismo ser que decide si seguir manifestado en el árbol de la creación verdadera o fundirse en la fuente. Esto último también podría suceder por excesiva contaminación en los núcleos internos de un ser. A pesar de que ha llevado muchos años del tiempo de la Tierra para organizar y poner en práctica la corrección. En el reino eterno de la verdadera luz es como si hubiera sucedido ayer. El tiempo es una creación artificial y no existe en el árbol de la creación no pervertido. Imagina al tiempo como un disco de vinilo, donde las canciones representan a las líneas de tiempo. La conciencia es proyectada a este disco, teniendo que recorrerlo en diferentes encarnaciones y personajes. La conciencia del ser fue revertida, para que ponga su atención afuera, en los mundos virtuales. De esta manera la mente universal se asegura la energía atención y la pérdida del conocimiento interior, que es innato en los seres verdaderos. Toda la atención está puesta afuera. La reversión de la conciencia del ser tendrá su fin. La corrección se va a ejecutar sí o sí. La corrección es la separación de esta rama de la creación, del árbol que la nutre. Los seres atrapados son conciencias eternas. Muchísimos de ellos entraron a experimentar a esta rama y quedaron atrapados por el sistema del mal creado artificialmente. Cuando no queden seres de la verdadera creación aquí, esta rama desaparecerá por falta de energía. Y para salir de aquí, necesitamos de mucha energía, para romper las trampas magnéticas que nos mantienen prisioneros. Por esto, la salida depende de un despertar masivo. Esto va a generar una energía tan potente que romperá las prisiones magnéticas, geométricas, vibratorias y dimensionales en las que estamos metidos. Pero tranquilos, ya sé que están pensando que estamos perdidos, pero esto no es así. El despertar está relacionado con una nueva energía que va conectando interiormente a los viables. Esto está sucediendo en un nivel que no es perceptible para la mayoría. El despertar no tiene que ver con vibrar alto, evolucionar o saber de conspiraciones, mirar videos de tierra plana, etc., sino que la conciencia del ser se dé cuenta que no es el personaje. O dicho de otro modo, es despertar a la realidad interior. Para ello también se reconfiguró el banco PSI,
o inconsciente colectivo del planeta para que el ser pueda acceder a través de la mente y de una manera inconsciente a la información que tenemos hoy. Y esta información no estaba disponible antes. El despertar masivo no depende que todo el mundo esté informado o enterado, esto funciona de manera sutil e inconsciente. Hay conciencias eternas atrapadas en niños, plantas, animales, vegetales, minerales, y estos no saben leer y tampoco miran mis videos. Bromas aparte, espero que entiendan el punto. De todas maneras, podemos ayudar a acelerar este proceso si nos ayudamos a nosotros mismos. Para esto, hay que conectar con esta energía interior, con la paz interior, con el silencio interior, con la armonía. Continuamos. Todo este diseño está basado en un dodecaedro, compuesto por 12 universos en forma de pentágono, y con 12 dimensiones cada uno. Estos son mentales, los experimentas a través de ese conector llamado mente, en el cual tu verdadera esencia, tu conciencia, se encuentra atrapada. No se trata de ir ascendiendo dimensiones, porque lo único que estás haciendo realmente es abrirte a mayores ilusiones. Conectar a más capas del ADN y acceder a dichas dimensiones, no es la salida. Esto es meter más capas de ilusión a tu alrededor de tu verdadera esencia. La salida de esta Matrix pasa por liberar la conciencia encapsulada por la mente y salir de la existencia dimensional. ¿Y cómo se libera la conciencia? Para eso no hay sustituto al silencio interior. Esa es nuestra verdadera opción. Independientemente de que seres de fuera del dodecaedro estén desmantelando esta realidad virtual, que lo están haciendo. Por otro lado, no es lo mismo la experimentación con tu verdadera expresión como conciencia, que bajo las ilusiones virtuales de la mente impuesta. Esta es la diferencia entre lo real o permanente y lo virtual o temporal. Es fundamental distinguir entre la verdadera creación, que se experimenta con la conciencia libre, y la creación falsificada que se experimenta a través de un conector llamado mente, que te provee de mundos virtuales. Por lo tanto, no toda creación es idéntica. Hay un concepto muy promovido por la oscuridad, de que todo es mente y energía, siendo la energía del universo, la energía materia más sutil o más densa. En el universo, no somos uno, ni tampoco somos todos iguales como intentan vendernos. Hay conciencias verdaderas y virtuales. Casi todas las filosofías llamadas espirituales nos dicen que somos uno con el universo, y ser uno con el universo implica fundir nuestra energía con la energía materia de la gran mente universal. La intención es desmantelar esta rama de la creación iniciada por 3 seres, que se corrompió por el surgimiento de conciencias artificiales, y liberar al espíritu de la materia. Y nos vamos a liberar a través de un evento que conectará a los verdaderos seres. Es decir, a todos aquellos que tengan energía primordial en su interior. Y esa energía de conexión total será constante y tendrá tanta fuerza que nos sacará del engaño del espacio-tiempo. Lo que va a salir de acá no es tu cuerpo físico ni el etérico, estas son creaciones que nos mantienen engañados, desorientados. Lo que saldrá será tu espíritu, tu ser, tu esencia, o como quieras llamarle. Es para aquellos que todavía luchan contra el mal, que el amor de lo divino ha sido derramado en este mar de corrupción. La mayoría aceptaron las mentiras y lucharon poco. Estos dieron su voluntad y fueron fácilmente llevados a bordo del barco equivocado. Aunque no parezca, el mal está en agonía. Todo se está derrumbando. El momento es ahora. Pronto, muy pronto, nos vamos a liberar. Los guerreros en todos los niveles están a punto de pelear sus batallas finales.